Buenas y bienvenidos a un nuevo vlog. Les hablo muy rápido porque estoy un poquito maquillada y preparada porque voy a tener un brindis. Hoy se casó una amiga mía de la facultad, así que bueno, seguimos en pandemia y vamos a hacer el brindis a distancia. Así que les voy a dejar un par de escenitas. Ya empezamos. Nos hicieron llegar un juego de copas, acá hice los nombres de ellos y la fecha de hoy, y un champagne para que podamos brindar todos a distancia. Las circunstancias nos están haciendo que estemos brindando a miles de kilómetros de distancia, lamentablemente. Convertir un poco a este momento, este día que nos está llenando de tanta felicidad y nuestro palabra de compromiso que apenas podamos vamos a hacer la fiesta para las 200 personas que somos. Felicidades, chicos. Beso. Ok, me olvidé que seguían acá. Quédense hasta el final del vlog, así vemos qué es lo que pasó al final esta semana, estos días. Porque ni yo sé qué es lo que tengo planeado para esta semana. Así que nos vemos en la próxima entrada. Buenas. ¿Cómo andan? Es otro día, hoy es domingo, es el Día del Padre, así que vamos a aprovechar esta oportunidad para decirle nuevamente a mi papi feliz día. Espero que lo hayas pasado lindo a pesar de las dificultades que tenemos con el tema pandemia. Pero bueno, el punto es que voy a ir a saludarte aunque sea a la distancia, así que en un ratito nos vemos. Después muy probablemente me vaya a cenar con su hermano y... ¿Su hermano no? Mi hermano. Probablemente después me vaya a cenar con mi hermano y mi cuñada, la novia, que se fueron a vivir juntos hace 2-3 meses más o menos. Así que ya conozco el departamento, pero fue así una visita express. Entonces hoy me van a cocinar, espero. Y bueno, y mañana, en realidad hoy tenía que filmar, pero me llevó muchísimo tiempo la edición. Tanto el vlog anterior que subí ayer sábado, como el que voy a subir ahora, el video para mi canal principal. Que de hecho, no me acuerdo si ya se los dije, pero cuando hablo de mi canal principal, es un canal de maquillaje que se los voy a dejar linkeado en la cajita de descripción y también en el primer comentario, así van y chusmean. Hago todo lo que es maquillaje cruelty free, tutoriales, etc. Por cierto, además de Feliz Día del Padre, Feliz Día de la Bandera, hoy es 20 de mayo, hoy es 20 de junio y en Argentina es el Día de la Bandera. No tengo escarapela, lo cual muy mal, sé que tengo en algún lado pero no sé dónde, lo cual claramente denota que no la suelo usar. Mal Mariana. Así que mañana es feriado y me voy a dedicar a filmar un poco y probablemente les muestre algo acá. Así que nos vemos mañana. ¡Abran esa puerta! ¡Abran esa puerta! ¡Hola, pulga! A ver la Toti. Mostrame a Toti. ¡Hola, Toti! ¡Hola, Toti! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, papucho! ¡Ramita! ¡Quiero mi ramita! ¿Dónde está mi ramita? ¡Ramita! ¡Ay! ¿Qué pensabas que era? ¿Esos dientecitos? ¿Una LOL? Sí. ¿Pensaste que era una LOL? Pensaba que era una LOL. ¡Hola, tío! ¿Sale audio todo? Sí. La que filma tiene una sed. Una sed. No voy a negar ni confirmar dicho argumento. Pero a ver qué hace Lobito. Que está Lobito. con Yular. Hola, Lobito. ¿Y la Toti? ¿Dónde está la Toti? Ahí atrás, mirá el otro. No la veo. Escuchó. Hola, Toti. Ahí está la Toti. Hola, Toti. Esa colita. Ay, mira esa colita. Al día siguiente. Maniobras peligrosas filmando mientras se anda en bici. ¿Nos vamos?
Una pulga con su boquita. ¡Boquita! Ya se la otra punta vez que vienen zombies. Bueno, había ratas, ¿Viste? las escuché. ¿Cómo? ¿Eran ratas o murciélagos? ¿Qué dijo? Me decanto por ratas. A ver ahí. ¿Sale algo ahí? ¿Salgo? ¿Salgo en foco? Bueno, no sé, pero estamos haciendo maniobra peligrosa, blogueando, mientras ando en bicicleta. Es un peligro. La cara de concentración de Ado. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, pasaron unos cuantos días en realidad de las escenas que les mostré recién. Yo les había contado que me iba a cenar a la casa de mi hermano, pero en realidad me fui a la casa de mi otro hermano con mi sobrina y les dejé un par de cenitas al día siguiente. Estaba bastante feo el día, hacía bastante frío, pero igual nos fuimos a andar en bicicleta, así que les dejé un par de imágenes de eso. Bueno, me ven maquillada, aunque no perfectamente porque tuve problemas con el delineado, se me metió en el ojo. Hay mucho ruido de tránsito, perdón. Pero bueno, estoy maquillada porque tuve una llamada laboral y era necesario, primero por si prendían la cámara, que no la prendieron por suerte. Aparte, en mi caso, no es lo mismo hacer la llamada desde la cama, que debo reconocer que muchas veces lo hago, que sentada en mi escritorio, vestida, peinada. Bueno, peinada no, porque salí de la ducha y ya, pero un poquito más arreglada. Creo que setea el mejor estado de ánimo para una reunión importante. No digo que el mejor estado de ánimo requiera de maquillaje, pero en mi caso me hace sentir mejor. Esta semana hubo poca actividad, como siempre. La realidad es que yo tengo un trabajo fijo, así que por lo general durante la semana no suelo hacer demasiadas cosas. Y esta semana, después del trabajo, terminé mirando mucho Netflix, así que no hubo demasiadas cosas productivas. No cociné ni hice nada, de hecho mi departamento es un caos. Pero voy a ver si hoy hago una receta de pan. No les voy a contar la receta con lujo de detalles, primero que es súper sencilla, es mezclar los ingredientes y después hacer un par de pasitos y ya, no lleva amasado ni nada, así que les puedo dejar la receta en la cajita de descripción. En el blog anterior les dije que les iba a mostrar las cosas que compré en las margaritas, pero no se los mostré porque acá les dejo ahí. Tienen la tarjetita donde está linkeado el video de mi otro canal, el de maquillaje, y ahí les hice un haul de la compra de maquillaje. Nos vemos más tarde, ojalá haciendo algo de cocina. Bueno, se preguntarán qué hago con los labios rojos, si me voy a poner a cocinar. Me los pinté y bueno, acá estoy. Bueno, voy a hacer dos recetas. Cuidado que me da mucho el sol y me quema la imagen. Voy a hacer dos recetas. Una es de Paulina Cocina, creo que la sacó hace 1 o 2 semanas. Es un pan sin amasado. Y la otra también es un pan sin amasado, 100% integral. Creo que las dos son recetas veganas. Me parece que ninguna lleva huevo, espero. Y la otra receta es de... Creo que el canal se llama Qué Rico en Rico. De cualquier forma, les dejo en la cajita de descripción las recetas por si las quieren seguir. El paso a paso es una taradez, como ahora van a ver. Bueno, ahí creo que estamos mejor. El ángulo es espantoso, pero bueno, es lo que hay. Bueno, esta es mi balancita. Voy a poner primero la levadura para que quede un ratito del de Qué Rico en Rico. Lleva 2 tazas de agua esta, pero le pongo esta primera con la levadura. No estoy muy segura de por qué hago esto. Revolvemos acá, que se disuelva ahí en la levadura. Tengo un caos en esta casa que no se dan una idea. Bueno, esto lo voy a dejar acá reposando un ratito y mientras tanto voy a arrancar con la receta de Paulina. Yo voy a hacer mitad y mitad integral y mitad común. Estoy usando harina leudante, aunque en realidad no debería. Bueno, supuestamente ahí tenemos medio kilo de harina. Ok, y ahora le tengo que sumar. ¿Cómo hago para calcular 2 gramos de levadura seca? Te la debo.
escuchar ruidos detrás, eso es porque Duncan está saltando arriba de la heladera, porque como bajé la persiana, le hace el juego las luces de los autos, porque tiene sombra ahí en la esquinita. Entonces, seguimos con la de Paulina. Lleva harina, obviamente, mitad integral, mitad 3 ceros, 375 mililitros de agua. Una cucharada de sal, esa se la puedo poner ahora por fuera. Tengo la sal en este potecito de té escocés que me traje de uno de mis viajes, la viajada. Lo ponemos por fuera. Es súper sencillo. Tiene harina, levadura, sal y agua. Eso es todo lo que lleva. Y lo que a mí me copa es que no hay que amasarlo. Bueno, y después con la cuchara voy mezclando. Básicamente con los dos hago lo mismo. Uno los ingredientes y después, como les contaba, hago unos pliegues en la masa que ahora se los muestro. La dejo 10-15 minutos. Vuelvo a hacer pliegues y se guarda, creo que son 2 veces, se repite lo de 15 minutos pliegues, 15 minutos pliegues, y después queda entre 8 y 12 horas hasta que leve. Después se hace el rollito de pan y se cocina. Bueno, ven, esta es la masa ya más o menos armadita y van a estirar de un lado y hacen un pliegue. Está medio asquerosa, ¿sí? Pero ahora después de descansar va a quedar mejor. Estiran del otro, plieguecito. Del otro, plieguecito, así un par de veces. Y después lo dejan descansar entre 10 y 15 minutos. Mientras tanto voy a hacer el otro pan. ¿Por qué hago 2 panes juntos? Porque soy vaga. Entonces hago 2, cocino todo junto y después frizo el otro pan. Ahora pasamos al de Qué Rico Enrico. Tampoco se amasa, pero es 100% integral. Y la receta agrega 4 cucharadas de semillas, que yo me quedé sin semillas de chía, así que le voy a meter de sésamo, de lino, de girasol, que me encantan, y por ahí de zapallo. A decir verdad, le suelo poner un poco más de 4 cucharadas porque me gusta que tengan muchas semillas. Están todas embichadas. Ok. Esto se tira. No tengo semillas de girasol, me quiero matar. Vamos a poner la levadura que teníamos mezclada. Los voy a ver más tarde cuando termine de armar los panes. Ahora voy a seguir trabajando. Ese atardecer, por favor. A ver si les puedo hacer un zoom. Tendría que salir al balcón, pero bueno, tengo frío y estoy trabajando todavía. Pero hermoso ese atardecer. No son las 6:15 de la tarde, yo sigo trabajando. Probablemente me vean el maquillaje un poco corrido. Acaba de tocar Ed Sheeran en vivo en TikTok, creo. Estuvo muy bueno. Tengo debilidad por la canción Perfect. Cada vez que la escucho lloro. No importa dónde esté, yo lloro. Así que bueno, voy a seguir trabajando un rato más. Solo quería compartirles ese cielo prendido a fuego. Bueno, está grabando, ¿no? Sí. Pasaron muchas horas. Terminé de trabajar súper tarde. Técnicamente todavía tengo que hacer cosas, pero me puse a cocinar. Y la sesión esta de cocina duró más de lo que esperaba. Duncan quiere acotar algo. Como normalmente que cocino, por lo general termino cocinando muchas más cosas de las que pensaba, para aprovechar el horno y todo ese tipo de cosas. Así que, bien, está esperando hace un ratito ya listo para entrar al horno el pan. Lo único que hice fue sacarlo de... ¿Qué pasa, Duncan? ¿Qué pasa, pa? Bueno, lo único que hice fue sacarlo de donde estaban. Estuvieron justo unas 8 horas leudando, fermentando. En realidad ese es el proceso de fermentado, que por eso no hace falta que lo amasemos. Lo tiré sobre la mesada, lo desgasifiqué así, empujándolo despacito, sin lastimar la masa, y después lo enrollé y lo puse en los moldecitos que les voy a mostrar ahora. Eso pasó hace una hora y media, que hace que está levando. Y mientras estoy cocinando unas galletitas, yo hago la leche de avena casera, es la más rápida y la más sencilla de hacer, y con lo que me queda suelo juntar y hago galletitas con banana,
y demás. Así que ahora les muestro, me hice unas papas fritas también. Bueno, acá tenemos ambos pancitos. Mi cocina es un caos, pero este es el pan de Qué Rico en Rico, que lleva 1 kilo de harina. Y este es el de Paulina Cocina, que lleva medio. Pero bueno, los moldes son distintos, este es mucho más largo y obviamente quedó menor cantidad. Así que después les muestro cómo queda el producto terminado. Bueno, esta es mi cena. ¿Está mal? Sí, pero no está tan mal porque no son papas fritas, son papas hechas al horno. Y tienen un poquito de ajo en polvo y algunas le puse pimentón, pero ya no sé cuál es cuál. Pero me parece que con esto me voy a despedir del vlog de hoy. Por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, dejen un comentario abajo, dejen un like. Todas esas cosas que ayudan un montón con el algoritmo de YouTube para que más gente vea mis videos. Los espero en una próxima entrega, emisión, capítulo, episodio. Emisión ya lo dije. Y creo que por acá queda el video sugerido, así que si no lo vieron, vayan a verlo a continuación y los veo a la próxima. Cuídense.